del Perú. ¿Cuánto le damos la bienvenida al pastor? Pastor es el pueblo adventista del puerto de Veracruz y Boca del Río, quien le agradece su presencia con nosotros. Y hermanos, para conocer un poco, la semana tendremos tiempo y oportunidad para conocerlo mejor. El pastor Marco Antonio Huaco Venancio, originario del Perú, quien ha trabajado por muchos años en la iglesia, ocupando diferentes responsabilidades: pastor de distrito, departamental, administrador, y en los últimos años ha sido un apoyo muy fuerte para la División Interamericana, ya que es un especialista en entrenamiento a pastores y laicos en Sudamérica y en Centroamérica. Además, él es un teólogo especialista en semiótica y análisis de texto. Esto significa, hermanos, que esta semana el Señor permitirá que nuestras vidas crezcan de manera espiritual. Pastor, bienvenido. Que Dios lo use de manera poderosa para su honra y su gloria. Apreciados amigos y hermanos, para esta noche he seleccionado una porción del Nuevo Testamento, Evangelio según Mateo, capítulo 8, versos de 1 al 3. Leamos la palabra de Dios. Cuando Jesús descendió del monte, le siguió mucha gente. En eso vino un leproso que se postró ante él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano, lo tocó y le dijo: así lo quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Hagamos la segunda lectura. Cuando Jesús descendió del monte, le siguió mucha gente. En eso vino un leproso que se postró ante él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano, lo tocó y le dijo: así lo quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. La palabra de Dios. En el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según Mateo, se menciona el gran sermón de la montaña. Se dice que ese sermón de la montaña Jesús lo dio en un lugar que era una lomada pequeña, no era muy grande aquella lomada. Y Jesús subió a la parte alta de esa pequeña lomada para poder hablar a los hombres y mujeres que habían venido de los barrios y las ciudades vecinas. Había mucha gente de todos los niveles, gente pobre, gente enferma, gente rica, mucha gente que por curiosidad había venido para escuchar a ese hombre llamado Jesús, de quien todo el mundo comenzaba a hablar. Detrás de esa lomada, hacia la espalda diríamos, había un enorme lugar dedicado exclusivamente para leprosos. Era un lugar donde los leprosos eran llevados para esperar allí el día de su muerte. La lepra en los días de Jesús era una enfermedad terrible. Era una enfermedad, no solamente enfermedad, sino que la lepra en los días de Jesús era considerado como un castigo terrible que recibían los hombres cuyas vidas habían sido sucias e inmorales. Tener lepra en los días de Jesús no era solamente ser enfermo. Tener lepra era ser una persona que había sido rechazada por Dios. Se creía que los que contraían la lepra seguramente habían tenido algún problema inmoral muy grande. Se creía que si él no era el problema, de repente sus padres. La lepra era una enfermedad que iba arrancando la carne del cuerpo.
Se podría decir literalmente que los leprosos se iban muriendo de a poco, se le iba cayendo a pedazos el cuerpo. Ellos tenían que usar unos mantos a fin de que la gente no pudiera asustarse o afectar su sensibilidad. Detrás de esa pequeña montaña donde Jesús estaba hablando, estaba ese lugar dedicado a leprosos. Muchos leprosos, cientos de leprosos. Imagino que alguno de esos leprosos trepó a aquella montaña para escuchar las palabras de Jesús. Y mientras Jesús decía, bienaventurados los que sufren, bienaventurados aquellos que pasan males, imagino que alguno de estos leprosos, en su corazón, sin esperanza, despertó una luz, una posibilidad de que la vida podía cambiar para él. No muchos, pero algunos de los leprosos que estaban a la espalda de Jesús escucharon con mucha atención las palabras de ese hombre llamado Jesús. Cuando terminó de hablar Jesús ese gran sermón de la montaña, cuando terminó de hablarle a esa gente, dice la palabra de Dios esta noche que un leproso vino hasta donde estaba Jesús. Cuando uno lee, parece sencillo la expresión vino a donde estaba Jesús. Pero apreciados hermanos y apreciados amigos, en ese entonces, venir hasta donde estaba Jesús para un leproso no le era fácil. No era fácil para un leproso acercarse a un maestro sano. Y no era fácil porque tenían grandes impedimentos. Y yo quiero hablar esta noche de 3 grandes impedimentos que tenía este leproso para acercarse a Jesús. Estos impedimentos eran como grandes muros que impedían al leproso poder acercarse a este hombre llamado Jesús. El primer impedimento era que las leyes del país decían que un leproso no se podía acercar a un hombre sano. Legalmente estaba estipulado. Las leyes del país decían eso. Aquel leproso allá podía haber dicho, quiero estar al lado de ese hombre. Este hombre tiene palabras de vida. ¿Cómo me gustaría estar al lado de él? Pero de pronto recordaba que la ley se lo impedía. No era legal para un leproso acercarse a un maestro sano. Y este era un gran impedimento, un impedimento legal. Pero aquel leproso en su corazón dijo, no importa que la ley lo prohíba, lo último que voy a hacer es acercarme a ese Jesús, a ese hombre que tiene palabras de esperanza. Y pasando por encima de la ley, aquel hombre se levantó y comenzó a arrastrar su enfermedad y comenzó a acercarse a donde estaba Jesús. Este era el gran impedimento que aquel leproso decidió sobrepasar. Pero no era el único. Había otro gran impedimento también. Las leyes del país decían que si un leproso se acercaba a una comunidad sana, la comunidad sana podía coger una piedra y podía tirárselo. Era legal apedrear a un leproso. Este leproso podía haber dicho, si yo voy donde está Jesús, corre riesgo mi vida. Lo más probable es que esa gente me apedree. Y habían historias de leprosos que habían muerto en su intento de acercarse a la gente sana. Se contaban historias de leprosos que habían muerto apedreados. Tomar la decisión de acercarse a donde estaba Jesús era poner en riesgo la poca vida que le quedaba al leproso. Pero este leproso no le importó. Este leproso dijo, no importa que sea lo último que yo haga. No importa que la muerte me visite en el intento de acercarme a este hombre. Y tomó la firme decisión de ir hacia donde estaba Jesús. No importa que eso significara el riesgo de su propia vida. Y caminó hacia donde estaba Jesús. Pero había un impedimento aún mucho más grande todavía. Desde muy pequeños, los judíos aprendían que tener lepra era haber recibido la maldición divina.
Si yo tenía lepra era porque era inmundo. Si yo tenía lepra era porque había recibido el rechazo de Dios. Tener lepra era ser inmundo, era ser pecador. Y aquel leproso, cuando decidió ir a donde estaba Jesús, pudo haber dicho en su corazón: pero yo no merezco estar ante la presencia de Él, porque yo soy inmundo, yo soy sucio, yo soy inmoral. Ella me rechazó. En vano voy a ir delante de Él, porque la lepra es una señal de su rechazo. Pudo haber dicho eso, pero aquel leproso se miró. El cuerpo estaba completamente destrozado. La lepra se había apoderado de su cuerpo. Y arrastrando su cuerpo dijo: no importa, no interesa que sea inmundo, no importa que sea sucio, voy a acercarme hasta donde está Jesús. Y aquel leproso caminó y se acercó hasta donde estaba Jesús. Yo no te conozco, pero posiblemente hay alguien aquí esta noche que en el intento de venir a Jesús ha encontrado enormes muros que impiden que te acerques a Él. Tú sabes que Él tiene palabras de esperanza. Tú sabes que Él tiene solución a tus problemas. Pero tal vez te miras inmundo. Tal vez te miras como que no te mereces estar ante la presencia de Él. Tal vez hay, qué sé yo, muros legales, impedimentos. Pero yo te quiero decir una cosa. El día que ese leproso renegó de su condición de leproso, el día que ese leproso renegó de su status quo, de su estado actual, ese día que él dijo: yo no puedo seguir siendo la misma cosa de siempre, ese día que él decidió cambiar, ese día que él miró a Jesús y comenzó a caminar arrastrando su cuerpo de muerte, ese día en su corazón se despertó una luz de esperanza. No puede haber cambio cuando estamos conformes y contentos con nuestro estado actual. Aquel leproso nos dejó una lección para eternidad. Decidió caminar a pesar de su lepra, a pesar de su condición, hacia donde estaba Jesús. Y dice la palabra que vino hasta donde Jesús y se postró delante de Él. Postrarse no solamente es arrodillarse. Postrarse era tirarse delante del amo. Era meter la cabeza y hundirla en polvo. Solo se postraba la persona que se consideraba nada. Y este leproso, conocedor de su condición, se consideraba nada. Y él se tiró delante del maestro, se postró, diciéndole: yo no merezco nada, yo no soy nada, este cuerpo está destruido, no hay nada para ti. Se postró delante del maestro. Pero fue grande la sorpresa, porque la palabra de Dios dice que Jesús, cuando vio a este leproso postrado, la palabra de Dios dice que Jesús se inclinó y lo tocó. Maravilloso. Jesús tocó al leproso. Y eso estaba prohibido. La ley prohibía a un maestro tocar a un leproso. Pero ese mismo Dios que en el principio diseñó la figura de Adán, ese mismo Dios que estaba ante la presencia de aquel leproso, se inclinó y lo tocó. Y la expresión griega tiene un rico significado, porque no solo significa tocarlo, significa inclinarse y levantarlo. Y el Señor le dijo a aquel leproso: levántate, porque yo no te hice para que estés postrado, porque yo no te hice para que metas tu rostro en el polvo, porque yo no te hice para que te veas nada, porque es posible que te veas leproso, pero tú eres un hijo de Dios. Levántate. No quiero ver a mi creación postrada, porque Dios no te quiere ver postrado, porque Dios sabe de los errores que puedes haber cometido, porque Dios sabe que la vida sin Dios te ha llevado a situaciones adversas y malas, pero Dios no le gusta ver
verte postrado, porque Dios no hizo al ser humano para postrarse, Dios hizo al ser humano para que esté de pie. Y el Señor estiró su mano, lo tocó y lo levantó, porque Dios quiere levantarte, porque Dios quiere devolverte la dignidad. Terminaba de hablar en una iglesia y allá al fondo había una señorita muy simpática, ella, muy bien vestida. Cuando yo la miré, vi a una señorita alegre. Y cuando yo salía, me dije: pastor, ¿podemos hablar? ¿Cómo no le digo que escucho? ¿Cómo me ve el pastor? Me dijo. Te veo bien, estás muy bien vestida, te veo feliz. No, pastor, sus ojos lo engañan. Usted me ve feliz, yo soy una mujer que está muriendo por dentro. ¿Sabe por qué me siento aquí a la última parte de la iglesia? Porque no me siento digna de entrar más allá. Soy una mujer que está muriendo, que se ve inmunda, que se ve sucia, pastor. Yo quisiera participar en la iglesia, pero me veo limitada. ¿Sabe, pastor? Le voy a contar algo. Tengo 3 abortos y no sabe mi madre, no sabe mi familia, no sabe la iglesia. Y yo ya realicé 3 abortos, pastor. Me siento sucia, me siento indigna. Creo que nunca seré una mujer como las demás. Nunca seré feliz. Y yo puse mi mano sobre su hombro y le dije: el Señor te ama. Y tú puedes ser digna otra vez. Porque Dios te puede tocar. Y el Señor se inclinó a aquel leproso y lo tocó. Cuando nadie puede tocarte, cuando nadie confía en ti, cuando nadie puede poner su mano en fuego por ti porque ya no confía en ti, y tal vez con razón, hay uno que se puede inclinar a ti y te puede tocar. Porque hay alguien que cree que todavía tú puedes ser un hombre o una mujer digna. Porque hay alguien que todavía cree que tú puedes ser un buen hijo. Porque hay alguien que todavía cree que tú puedes ser un buen papá, un buen vecino, un buen trabajador. No importa dónde hayas caído sin Él, hay un Dios que todavía quiere que tú te levantes. Hay un Dios que todavía cree que tú puedes subir aquella pequeña montaña. No importa que no puedas, no importa que esté arrastrándote, acércate a Él, Él te puede tocar. Porque todavía confía en ti. Y aquel leproso postrado allí le dijo al maestro: si quieres. No le obligó, le dijo: si quieres, si es tu voluntad, si tienes a bien, si tú deseas. Si no lo haces, no importa, estaré feliz de haber estado en tu presencia. Pero si tú quieres, Señor, si tú quieres, límpiame. No le pidió que lo sanara. No estaba preocupado de su enfermedad. Aquel hombre estaba preocupado de la inmundicia de su corazón. Y le dijo: Jesús, si tú quieres, límpiame. A mis hermanos, hay uno que está muy interesado en ti. Hay uno que quiere verte feliz. Y dice la palabra de Dios que cuando aquel leproso le dijo a Jesús: si quieres, límpiame, Jesús le dijo: sí quiero. Claro que lo deseo. La expresión griega es intensa. Claro que quiero, claro que lo deseo. Te vi trepando la montaña. Quise ir entre la multitud, quise alcanzarte. Claro que yo deseo tu bien. Claro que yo deseo que cambies. Claro que quiero que seas diferente. Apreciados hermanos y amigos, Dios quiere limpiarte. Dios quiere que seas diferente. Dios quiere que seas un buen hijo, una buena pareja, un buen vecino, un buen profesional. Dios está interesado. Dios no te quiere ver postrado. Dios te quiere ver limpio. Dios quiere que esos momentos de dolor, de problemas, de dificultades que hay en ti pasen. Hay uno que está dispuesto a hacerlo. Y la palabra de Dios dice que Jesús le dijo: si quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Amén.
Es posible que las cosas cambien. Es posible que las cosas sean diferentes. Es posible que las cosas sean mejor. El año 90 terminé mis estudios universitarios y estaba buscando trabajo, no sabía dónde trabajar. Y alguien me aconsejó y me dijo, si eres misionero, ¿por qué no te vas a la cárcel? En la cárcel hay mucha gente que necesita de Dios. Preséntate a la cárcel. Y yo le hice caso, me fue a la cárcel más peligrosa del país, más segura, donde están los hombres más peligrosos del país. Una cárcel muy grande, muy segura. Me presenté y le dije, señores, yo soy misionero, quisiera trabajar con los presos. Y me aceptaron como voluntario. Y trabajé 9 meses en esa cárcel. El primer día me hicieron pasar una enorme puerta, una segunda y una tercera. Cuando entré después de la tercera puerta había un enorme patio. Y ahí los presos estaban de un lado para otro lado. Todo el día lo único que hacen es de un lado para otro. Es todo lo que hacen en su libertad. Pero dentro de ese patio habían algunas rejas o algunas celdas o unas rejas gruesas. Y dentro de ese patio algunos estaban presos también, porque eran muy violentos y no podían estar libres. Y algunos policías se acercaron y me dijeron que no me acercara a esas celdas porque eran reos muy peligrosos. Si quería darles algo, que se los aventara solamente. Y estuve una semana, en un mes, y 2 meses, y 3 meses, y todas las veces que pasábamos por la puerta principal, hacia la izquierda, entrando a la puerta principal, había un preso que nos gritaba con palabras irrepetibles, palabras oeces, y nos insultaba. Pero el policía nos dijo que pasáramos, que no nos detuviéramos. Y todos los días pasábamos, hasta que un cierto día dejó de gritar este preso. Dejó de gritar. Mi abuela, cuando yo iba a visitarla, me decía, Marco, de tanto venir, el perro ya no te ladra. Eso es lo que pasó. De tanto ir a la cárcel, ya no nos liberaba. Y un día que salíamos con unos compañeros que fuimos a la cárcel con una guitarra y fuimos a hacer un programa, salíamos 3 jóvenes de la cárcel. Y de esa celda que siempre nos gritaba, salió una voz diciendo, hermanos, queremos ese libro. Y cuando dijo eso, volteamos y fue una alegría saber que por primera vez ese preso nos hablaba. Me acerqué, cogí la Biblia y se la tiré. Fue la primera vez que tiré una Biblia. Se la tiré, porque no podía acercarme a su celda. Y comenzamos una plática de lejos. Y cada vez nos acercábamos un poquito más. Y cada vez estábamos más cerca de él. Y un día le dijimos, Julio, el Señor te puede sacar de esa celda. Julio, tú puedes ser libre. Julio, el Señor te puede tocar. Y él se amargó. Nos miró y nos dijo, ustedes son muy jóvenes para entender esto. Nos contó todas las fechorías que había hecho, los crímenes que había cometido. Yo he querido salir más de una vez y esta sociedad no me acepta. Y nos dijo cosas renegando, llorando. Y nosotros al final no sabíamos qué decir. Mi compañero dijo, Julio, no entendemos lo que te pasa, solo sabemos que Jesús te puede tocar. Y nos fuimos de la cárcel. Nunca vimos cambiar a Julio. Y los años pasaron. El año 2000 fui a dictar una conferencia en Nueva York, en Long Island. Me alojé en la casa de unos salvadoreños. Nunca había ido a los Estados Unidos. Yo no tenía amigos en los Estados Unidos. Era la primera vez que llegaba a Long Island y estaba allí en la casa de unos salvadoreños. El martes por la noche sonó el teléfono y la hermana me dice, Pastor Juaco, lo llaman a usted. Es una llamada de aquí, de Estados
cuando fue el teléfono me dicen, ¿usted es el pastor peruano? Sí, yo soy. Hay un grupo de peruanos aquí en Patterson, quisiéramos que usted venga. Si ustedes vienen y me llevan, yo voy, porque yo no conozco este país. Y efectivamente me hicieron el domingo por la mañana y me llevaron. Cuando llegué era una iglesia pequeña. Habían parejas que estaban reunidas muy temprano en ese lugar un domingo. Y delante había un hombre que estaba enseñando cómo vivir feliz con la pareja. Y ahí había puras parejas. Cuando terminó de hablar, dijo, el pastor peruano ya está con nosotros, que pasa adelante. Y yo pasé. Y me presentaron. Y él dijo, ya está con nosotros el pastor peruano. Queremos escucharlo hablar. Y me miró y dijo, él no sabe quién soy yo. Y yo lo miré, era un hombre alto, puesto, se le veía bien, con salud. Y yo miré para reparar quién era, para tratar de ubicar quién era. Yo no lo conocía. Y él dijo, pastor, yo soy Julio. Ese preso que usted una vez vio allá en la cárcel de Perú, yo soy Julio. Ella es mi esposa, tenemos 2 hijas, soy el anciano de la iglesia. Cuando miré ese milagro dije, el Señor te puede tocar, el Señor te puede levantar, el Señor te puede hacer nuevamente digno. No importa la lepra que tengas, Dios te puede sanar, Dios te puede curar. Maravilloso el Evangelio de Dios, en Él sí hay solución. Amén. Yo quiero que esta noche tú te prometas en el corazón dejar que esta semana Dios haga un milagro en tu vida. Yo quisiera que esta semana tú compartas este Evangelio con otro. Quisiera que tú puedas decirle al amigo, al pariente, al vecino, que aquí hay palabras de esperanza. Si hay algún amigo esta noche, alguna amiga, que posiblemente en su baúl de los recuerdos puso sus esperanzas, sus anhelos, sus deseos, porque cree que ya nunca será diferente. Yo quiero que en estas noches tú abras ese baúl y saques tus mejores esperanzas, tus mejores deseos, y creas que Dios tiene un gran plan para ti, un maravilloso amanecer para tu vida. Voy a invitar al joven que esta noche va a cantar, y después del canto yo te quiero hacer una invitación para que vengas a hablar conmigo aquí a este lugar. Todas las noches quiero terminar con una oración especial. Después del canto yo te voy a invitar para que tú vengas acá y le digas a Jesús que te toque. Quiero que tú tengas el valor que tuvo aquel hombre de venir hacia Jesús. Y quiero que simbólicamente te levantes para que empiece en tu vida una victoria con Dios. Tal como soy, y
acercado voy al altar. Acercado voy al altar. ¿Qué dice? Cargar. Deja que tus caras brillan sin descansar. Oye, dile chao. Vamos, dile chao. Vengan para allá.